Después de los anteriores vídeos seguro que ya entendéis más o menos cómo es el circuito de Barcelona, pero en este lo que vamos a hacer es representarlo con datos y comparándolo con el resto de circuitos, sobre todo con los que ya hemos tenido recientemente en esta temporada, y así entenderéis quién puede ir mejor, quién puede ir peor, qué es lo que se va a buscar. Entonces, empezando por la longitud, seguimos teniendo un circuito de los cortos, pero un poquito menos. Superamos los 4,6 kilómetros, seguimos más o menos como estábamos en Canadá, pero sí que es un poquito más largo, más que Mónaco. Sí, se van a dar 66 vueltas, que son bastantes, siendo honestos, pero es un circuito que no tiene nada que ver. De hecho, estas 66 vueltas son muy importantes a nivel estratégico porque va a haber mucha degradación, lo que significa que si hay algún equipo que va con una vuelta de más o de menos, no os penséis que bueno, hay muchas vueltas, tampoco es tan influyente porque no llegamos a 5 kilómetros, ojo, porque la degradación en Barcelona suele ser tan alta que ir con una vuelta de más o de menos puede ser crítico, al menos con condiciones normales. Si luego llueve, como tuvimos en Canadá, pues entonces ya sabéis que la cosa cambia bastante y todo el tema estratégico se acentúa todavía más. Y un dato muy interesante, aunque es un circuito de los cortos, tenemos una distancia entre meta y el primer punto de frenada de las más largas de todo el calendario. Mucho ojo con esto, que la clasificación es importante, sobre todo para quedarte en la sesión de clasificación que te corresponda. Si tienes un coche competitivo, más te vale llegar a Q3, porque luego adelantar en pista, en función del tráfico y demás, puede ser más o menos sencillo. Sí que se ha hecho ahora un poquito más fluido, sí que con las modificaciones que se introdujeron, pues es un poco más fácil adelantar, pero sobre todo si te encuentras el típico tren de coches con DRS todos y demás, ahí se complica bastante el asunto porque es que hay una recta clara de adelantamiento. Entonces sí que puede ser bastante complicado. Y ojo, porque aunque clasifiques bien, si luego en la salida no lo haces bien, lo que te va a pasar es que te pueden adelantar 1, 2, 3, 4 coches incluso, porque esta distancia hasta la primera curva es muy larga. Por lo tanto, aunque Barcelona siempre se dice que es un circuito en el que no se puede adelantar, que entonces la clasificación es clave y tal, bueno, cuidado, que ahora es un poquito más fácil adelantar y encima en la salida puedes ganar o perder bastantes posiciones. En cuanto al número de curvas, tenemos 14, son poquitas, antes teníamos más, pero como se cambió ese último sector, pues son 14. Son pocas curvas, como digo, y ya sabéis que yo lo que suelo daros es ese número de cuántas curvas por cada kilómetro del circuito, porque como es un circuito corto, podemos esperar que tiene más, pues no. Tenemos 3 curvas por cada kilómetro del circuito y esto es un número bastante bajo. Fijaos que no llegamos ni siquiera a la media, está por debajo. Cuando este circuito de España era como siempre, que estaba lleno de curvas, que era de altísima carga aerodinámica. Pero claro, es que estas dos cosas no son incompatibles, lo entenderéis mejor al final cuando veamos datos de giro de volante para ver cuánto vamos en recta y demás. En cuanto a la dirección de estas curvas, está relativamente mal equilibrado y más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda. Es un circuito que se corre en sentido horario. Y ojo, porque la clave no está aquí, sino en la naturaleza de esas curvas o la velocidad de esas curvas. De baja velocidad hay dos, la curva 5, la curva 10, y ambas son hacia la izquierda, que desgastan el trasero derecho. De velocidad media sí que está muy equilibrado, izquierda-derecha, pero de alta velocidad hay 4, son muchas, son muy largas y todas hacia la derecha. Por lo tanto, el neumático delantero izquierdo va a sufrir un montón. El trasero izquierdo también, pero quizá ese delantero izquierdo sea todavía el que más sufre. Así que mucho ojo, porque es un reparto de la degradación muy desequilibrado entre los 4 neumáticos. Y en cuanto a las frenadas, pues tenemos 6, son pocas frenadas, sobre todo para lo que entendemos que es el circuito. 2 de ellas son muy fuertes, también estamos lejos de circuitos, pues, por ejemplo, como Canadá en este aspecto, porque el porcentaje de vuelta al que vamos tocando el freno tampoco es tan alto. Un 15% sí que está un poco por encima de la media, pero no es de los circuitos en los que más se va tocando el freno, y por eso la refrigeración no debería ser un problema. Si os fijáis en la temperatura media de los frenos, está incluso por debajo de esa mitad, y pasa lo mismo con la temperatura máxima de esos frenos y con la mínima, que de hecho si os fijáis la mínima sí que está un poquito más abajo porque tenemos la recta de meta que es enorme. Entonces podemos dedicar ahí mucho más tiempo a ir refrigerando los frenos porque evidentemente no se va tocando el freno y además se va a mucha velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, más aire va entrando en la conducta de refrigeración de los frenos y más se puede disminuir esa temperatura. Entonces no es el circuito en el que más te preocupe. Sí que puede tener un detalle y es que cuanto más aire lleves a los frenos, más drag vas a tener, y eso en Barcelona sí que se penaliza bastante. Si os fijáis en el porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, estamos bastante abajo. Esto ya sí que nos lo podíamos esperar. No es de los circuitos en los que más tiempo vamos acelerando a fondo, pero ojo con el porcentaje de vuelta en octava marcha, que es muy similar al de Canadá. Aquí veis números redondos, pero ya sabéis que es aproximación con los mismos reglajes en todos los circuitos, mismas condiciones, que son la realidad, no es así, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en Canadá no se iba muchísimo más tiempo en octava porque es un circuito de muchísima recta, y recordad que ahí es donde más se nota el drag. No es lo único que hay que tener en cuenta, por supuesto, a nivel aerodinámico, lo explicaremos mejor mañana cuando hablemos de reglajes, pero ojo, porque es un circuito en el que la velocidad punta, tenerla muy limitada, también te puede quitar bastante tiempo. Otra cosa es que en el resto del circuito la puedas recuperar por tener un buen paso por curva. Y ya
para terminar, en cuanto al giro de volante, fijaos que es uno de los circuitos en los que menos porcentaje de vuelta vamos con el volante recto. Y lo que os decía antes, esto no es incompatible con tener una baja densidad de curvas. Si tienes pocas curvas para lo largo que es el circuito y encima no vas mucho tiempo de la vuelta con el volante recto, ¿qué está pasando? Pues que tienes pocas curvas pero muy largas, que te obligan a estar todo el rato girando a un lado y otro. El mejor ejemplo es la curva 3, es una curva larguísima hacia la derecha y evidentemente ahí no vas con el volante recto. Y de hecho no es un circuito en el que se tenga que meter mucho giro a un lado y otro. Si os fijáis, en el giro medio estamos en torno a unos 21 grados, por ahí. De los circuitos también, una vez más, en los que esta media de giro es de las más bajas, sin importar si es a izquierda o derecha, por supuesto. Así que tened esto en cuenta, es un circuito en el que se está constantemente girando de un lado y otro, pero sin mucho giro. Y esa es una de las claves, por supuesto, del circuito de Barcelona, que aunque se modificó, sigue siendo un circuito de bastante carga aerodinámica, como veremos mañana. Y espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor la Fórmula 1, todas estas pequeñas cositas técnicas, pero ya sabéis que si os queréis especializar de verdad, formaros en automovilismo, ya sea real o virtual, pues en Leva Lab Academy tenéis todo lo que necesitáis, cursos, masterclasses, descarga, soporte para dudas, setup para Sim Racing, todo está gestionado por mí, o sea que si me mandáis preguntas tanto desde soporte como a nivel genérico para informaros sobre la academia y demás, pues os voy a responder siempre yo, todo lo gestiono yo, los cursos por supuesto están dados por mí y además os podéis meter en la primera clase del curso que queráis, que está en abierto, no hace falta ni iniciar sesión, así que así entendéis un poquito cómo funciona la academia, pero ya digo, si tenéis cualquier duda, pues aquí me tenéis. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de reglajes.